Hola estudiantes del tercero medio, espero que se encuentren súper bien en sus casas junto a sus familias y realizando las actividades correspondientes tanto para mi asignatura como para las que les corresponde a cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver la clase número 2 correspondiente a medidas de dispersión para datos agrupados. Recuerden que la clase número 1 nosotros estuvimos viendo medidas de dispersión pero para datos no agrupados. ¿Ok? En primera instancia vamos a hacer una breve revisión de la actividad número 1, ya solamente algunos ejercicios porque recuerden que todo esto es general de la primera actividad, ¿ya? Como muestra ahí en la diapositiva, en la primera pregunta yo les hago referencia a calcular el rango de los datos no agrupados que se muestran en el ejercicio A, B y C, ¿ya? El rango, recuerden que lo primero que hay que hacer, como se muestra ahí, es identificar el número mayor, ya que en la letra A, en este caso vendría siendo el 12, ¿cierto? Y en la letra, y en el número menor, perdón, es el número 2. La única operación que yo debo realizar para calcular el rango es restar el número mayor menos el menor. Y en este caso, para el ejercicio número 1, la letra A, es 10, ¿ok? Para la letra B, el número mayor es 15, el número menor es 2, ya que está correspondiente al ejercicio B. Luego nosotros hacemos la resta correspondiente, ¿cierto? Y nos va a entregar que 15 menos 2 es 3, ¿ya? El ejercicio más difícil, entre comillas, viene siendo la letra C, ya que son números decimales y yo sé que a algunos les cuesta un poquito. Lo primero es reconocer el número mayor, que en este caso es 1,01, porque se preguntarán ustedes qué es el número mayor, porque en este caso hay una parte entera, ¿ya? En todos los otros, si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Todos tienen la parte entera 0, ¿ya? Y en el caso del número menor viene siendo 0,34 porque viene siendo el menor decimal entre los que están en ese ejercicio. Hacemos la resta, en este caso 1,01 menos 0,34 me da el resultado que es 0,67. ¿Ok? Ese es para el primer ejercicio, que es encontrar el rango. Como número 2, piden calcular la desviación media en los datos no agrupados de la letra A, B y C. Yo solamente voy a hacer un ejercicio, ya correspondiente a la letra A, porque en todos los casos son exactamente lo mismo. Lo único que ustedes tienen que tener en consideración es ocupar en este caso, en la letra C, los decimales. Ya ustedes saben sumar, restar, ¿cierto? Y dividir decimales, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Lo primero que hay que hacer, perdón, para encontrar la desviación media, yo tengo que descubrir, ¿cierto? La media aritmética, o sea, o promedio, ¿ya? Para encontrar ese promedio, nosotros tenemos que sumar cada uno de los datos, en este caso, por ejemplo, el 5, el 4, el 2, el 1, el 4, el 3, el 6, el 3 y el 2, ¿cierto? Hago esa suma y me entrega el valor que es 40, ¿ya? Luego se divide por la cantidad de datos, que si yo los cuento son 9, ¿ya? Al hacer esa división, ustedes lo pueden hacer con calculadora, ¿cierto? O de forma manual, me entrega un valor 4,4 periódico. Recuerden que ese 4,4 es infinito, ¿cierto? Esos decimales, o sea, 4,4, o sea, 4, 4, infinitamente, ¿cierto? Pero para esta instancia, yo se los dejé claro también que vamos a ocupar el primer decimal. Si alguno de ustedes ocupó 2 o 3, la idea es que sea aproximado por truncamiento, pero yo voy a entender en cierta forma lo que ustedes trataron de verificar en cada uno de ellos. Posterior a esto, vamos a encontrar la desviación media, ¿cierto? Con la fórmula que estaba escrita en la clase, que es la diferencia o resta, ¿cierto? Entre el primer dato menos la media, en este caso aritmética o promedio. Hacemos el primer dato, como es el 5, se resta 5 menos 4,4, porque yo lo dejé con el primer decimal. Luego hacemos más, porque la fórmula dice que se tiene que sumar, el valor absoluto de 4 menos 4,4. ¿Por qué 4? Porque es el segundo dato. Y así sucesivamente con cada uno de los datos se le va a restar la media aritmética.
En alguno de los casos, por ejemplo, acá me dio 0,6 que es positivo, en el caso de acá me dio menos 0,4, menos 2,4, menos 3,4, menos 0,4, menos 1,4, 1,6 positivo, menos 1,4 y 7,6. En este caso de la desviación media es muy importante identificar el valor absoluto porque en cada uno de los números me va a dar un número positivo, ¿ya? Si es positivo, queda positivo. Si es negativo, queda positivo, ¿ok? En el primer caso, como es 0,6, su resultado va a ser 0,6 positivo. En el segundo caso es menos 0,4, el negativo, pero yo lo voy a dejar de forma positiva, que es 0,4 positivo. El menos 2,4 queda 2,4. El menos 3,4, 3,4. Menos 0,4, 0,4. Y así con todos los números que sean tanto positivos y negativos. Entonces, me va a entregar todos los datos positivos y esos datos se suman. Ya cada uno de ellos se van a sumar. Si yo los sumo, me queda 19,2. ¿Ya? Y eso se divide por la cantidad de datos, al igual que la medida aritmética, se va a dividir por la cantidad de datos. En este caso yo tengo 19,2, divido 9 y eso me da 2,1 y 3 periódicos. Recuerden que eso es decir 2,1 y el 3 se va a repetir infinitas veces. ¿Ya? Muchas veces. Es infinito. En este caso es un semiperiódico, decimal semiperiódico. Por lo tanto, aproximadamente ya, yo voy a dejar el valor 2,13. Ya, si ustedes quieren dejar 2,13333, lo que ustedes quieran, ya, pero eso da exactamente lo mismo. Pero yo me voy a dar cuenta del que el que trabajó de esa forma ordenada. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 3. ¿Ya? Solamente un ejercicio para este caso, para la revisión. Vamos a calcular varianza, perdón, y desviación estándar. Para este caso, nosotros para los datos no agrupados. En la letra A, ¿cierto? El primer ejercicio dice que los números son 1, 4, 3, 6, 3 y 12. ¿Ya? En la varianza, ¿ya? Ustedes tienen la fórmula, ¿cierto? Anterior. Yo voy a ocupar, en primer lugar, encontrar la media aritmética, ¿ya? Que está desarrollada en ese lado, que me da 4,833333, que es infinito, y me aproximadamente yo lo dejo como 4,83. Ustedes podrían haber dejado, por ejemplo, 4,8, que también estaría correcto, pero tienen que tener cuidado con resolverlo después en los ejercicios posteriores con la varianza. Perdón. Para la fórmula de la varianza, ya, vamos a pasar a la varianza, yo tengo que el primer dato que a mí me entregan, que en este caso es el 1, ¿cierto? Yo lo voy a restar con la media aritmética, que en este caso yo lo dejé como 4,83. Yo vi algunos alumnos que me mandaron el trabajo que lo dejaron como 4,8, ¿ya? No lo voy a tomar incorrecto, pero para que ustedes sepan, cuando yo pida en centésima, décima, milésima, tienen que tratar de seguir esas indicaciones, ¿ya, chicos? Entonces, retomando para la varianza, yo tengo que en primera instancia acá hacer la resta de 1 menos 4,83 y me queda menos 3,83. Y recuerden que esa resta o diferencia se expresa elevado al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. Más, luego, el siguiente dato que vendría siendo el 4, se va a restar nuevamente con la media aritmética, que en este caso es 4,83, como lo dejé yo, y también me va a quedar elevado al cuadrado. Ya todas las operaciones van a quedar elevadas al cuadrado. Con todos los datos, con el 1, con el 4, con el 3, el 6, el 3 y el 12. ¿Ya? Luego, yo voy a calcular en cada uno de ellos, de los que están acá, su potencia que es elevada a 2. ¿Ya? Por ejemplo, el menos 3,83 elevado a 2 me queda 14,63. ¿Ok? Recuerden que cuando yo tengo en la potencia una base negativa y un exponente par, siempre, pero siempre el resultado va a ser positivo. ¿Ok? Por eso en todos los datos que están acá, me da valores positivos. Al momento de desarrollar eso, elevarlo al cuadrado a cada uno, yo los tengo que sumar y me entrega el valor de 75,21,
y eso se divide por la cantidad de datos. Yo los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo divido entre 6 y me queda que la varianza es 12,535. ¿Ya? Eso es en el primer caso, que es la varianza. Luego la desviación estándar, ya que solamente es esa letra sin el cuadrado, yo como tengo que la varianza es 12,535 y está expresado, ¿cierto?, por la simbología al cuadrado, lo único que tengo que realizar para encontrar la desviación estándar, ya que también yo les dejé la fórmula, pero para estos casos nosotros vamos a calcular la raíz cuadrada del valor que nos dio anteriormente. Por lo tanto, yo tengo que la raíz cuadrada de 12,535 me da que es 3,54. ¿Ya? Y eso es la desviación estándar. Así de sencillo, ocupando, si es posible, cierto cálculo mental o en una hojita, y el que no lo ocupo con la calculadora, pero la idea es que vaya ocupando estas herramientas que son necesarias para poder desarrollar cada fórmula. Bueno, con la clase número 2, que tienen que ver con las medidas de dispersión, recuerden que estamos viendo datos agrupados. Las medidas de dispersión nos permiten conocer si los valores en general están cerca o alejados de los valores centrales, ¿ya? Recuerden que esto es lo que nosotros vamos a ver después, cuando si nos llegásemos a ver a la vuelta de toda esta pandemia, cuidándonos entre todos, recuerden. Vamos a analizar esos gráficos. Lo que yo quiero es que en estas clases ustedes aprendan a aplicar las fórmulas, entender de que se van a diferenciar cada uno y después a la vuelta de todo esto vamos en cada uno de estos casos a analizar esos gráficos, ¿ok? La idea es que lo vamos a ir viendo solamente cálculo ahora porque es un poquito más difícil entender el análisis, ¿ya? Muestran la variabilidad en estas medidas de dispersión, distribución de datos indicados por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media de la tendencia central, o sea, la media del dato central, ¿cierto? Ese o ese valor si están muy a la izquierda o si están muy a la derecha, ¿ya? Todo esto lo vamos a ir viendo posteriormente. Los tipos de medidas de dispersión, como lo habíamos visto anteriormente, está el rango, desviación media, varianza y la desviación estándar. Recordando ya que la media aritmética para datos agrupados es la sumatoria de xi por fi dividido por n. Y recuerden que n es la cantidad de datos. Ya después lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Yo sé que se les va a hacer un poquito más sencillo. Empezamos con el rango, que es exactamente lo mismo que habíamos visto en los datos no agrupados. En los datos agrupados yo tengo que verificar cuál es mi dato mayor, cuál es mi dato menor y restarlo, ¿ya? Si yo tengo en una tabla, ¿cierto?, de frecuencia, voy a restar los datos que yo tenga, el dato mayor con el dato menor, y me va a dar el rango de esa tabla de frecuencia. Para la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos, recuerden que son positivos, de la desviación respecto a la media. Recuerden que estamos viendo acá tanto los datos hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya ese análisis lo vamos a ver posteriormente. Lo que está acá, que está esa formulita, y eso queda un poco más difícil en el ejemplo, van a entender un poco más, es la sumatoria o la suma entre x sub i menos la media aritmética partido por la cantidad de datos, ¿ya? Para el primer ejemplo, a mí me van a entregar todos esos datos, ¿ya? Recuerden que x sub i en la marca de clases, o el dato que está al medio entre el 10 y el 15, entre el 15 y el 20, entre el 20 y el 25, 25 y 30, 30 y 35. Aquí hay distintos tipos de ejercicios o problemas que me van a verificar que son edades. Por ejemplo, aquí hay una encuesta y se tomó edades de entre 10 y 15, ¿ya? Entre 15 y 20, entre 20 y 25, etc. Recuerden que cuando el corchete, ¿cierto?, el que está ahí, está contra el número, no se toman esos datos. En este caso el 15 no se toma y se vuelve a escribir en la parte inferior del intervalo, ¿ya? En este caso, si fue una encuesta, dice entre 10 y 15, o sea que está entre 10 y 14, el 10, 11, 12, 13 y 14, y de los cuales 3 personas fueron encuestadas de esas edades, de ese intervalo, entre el 10 y el 14. Después, entre el 15 y el 20 hubo 5 personas, entre el 20 y el 25, 7 personas,
entre el 25 y el 30, 4 personas, y entre el 30 y el 35, 2 personas. Entonces, si yo sumo todas esas cantidades, me va a entregar 21, ¿ya? Por lo cual, aquí la cantidad de datos, o la letra N, ¿cierto? Viene siendo 21. Perdón, un poco el número, pero lo estoy haciendo con el mouse, ¿ya? Luego, yo tengo que calcular el x sub i por f sub i. O sea, tengo que multiplicar, ¿cierto? En este caso, todos esos valores que tengo en cada una de las celdas. Por ejemplo, en primer lugar, yo voy a calcular la multiplicación entre el 12,5 por el 3 y eso me va a dar 37,5. ¿Ya? Luego yo voy a calcular el 17,5 multiplicado por el 5 y me va a entregar 87,5. Y así sucesivamente con cada uno. Entre 22,5 por 7 me da 157,5, 27,5 por 4 me da 110 y 32,5 por 2 me da 65. Por lo cual, esto, ¿cierto?, es la suma de todos esos datos que están ahí. Entonces, eso viene siendo la sumatoria, ¿ya?, entre x sub i por f sub i. ¿Ok? Eso es los datos que están ahí, la suma entre todos los valores de la multiplicación y me da 457. Luego de eso, yo sé que lo que está acá es la fórmula para calcular la media aritmética, ¿cierto? La suma entre xi por fi dividido por n. Por lo tanto, yo voy a tener que 457,5 dividido por los 21, que son la cantidad de datos, me va a dar 21,786. Si alguno de ustedes acá lo redondeó a la décima, centésima, me lo tiene que entregar verificado, obviamente, porque vi algunos que sí lo hicieron, ¿ya? Y sí lo entregaron de esa forma aproximada. Luego de eso, nosotros tenemos que hacer la resta, ¿ya?, entre el x menos la media aritmética, que en este caso yo voy a tener, voy a sacarlo con el lápiz, acá, voy a tener acá el resultado de x sub i, que es 12,5, se lo tengo que restar al promedio, que es 21,786. Si yo hago la resta, recuerden que tiene que ser en el valor absoluto, me va a entregar menos 9,286, ¿ya? Pero como el valor absoluto a mí me entrega siempre valores positivos, el resultado para esa celda de la que está ahí me va a ser 9,286, ¿ya? Y todas esas restas se tienen que hacer para encontrar los valores que están acá. Por ejemplo, voy a restar 17,5 menos 21,786 y me va a entregar 4,286. Recuerden, siempre de forma positiva, ¿ya?, para cada uno de ellos. Y luego, para completar todo esto, lo que estamos viendo nosotros, tenemos que hacer esa multiplicación de los valores que yo tengo ya encontrados. Entonces, nosotros tenemos esa operación hecha, ¿cierto?, que es la que está acá. Y tenemos el f sub i, que es el que está acá. Por lo tanto, si yo multiplico 9,286, lo multiplico por 3, me va a entregar 27,858. Para el siguiente, si yo multiplico 4,286 por el 5, me va a entregar 21,43. Y así con todos los datos hacia abajo, para que me dé 4,998, 22,856 y 21,43.
428. Y todos esos datos yo los tengo que sumar y me va a entregar el valor total, que es 98,57. Eso es la suma de todos los datos de esa columna, ¿ya? ¿Para qué se preguntarán ustedes que sumamos todo eso? Es para encontrar después con esa formulita, ¿ya? Que es la desviación media de lo que nosotros estamos calculando para, ¿cierto?, los datos agrupados. Como ya teníamos anteriormente ese cálculo hecho, ¿ya? Y para encontrar todo lo otro, nosotros vamos a ocupar esa formulita que está acá. Para eso, nosotros tenemos la sumatoria de xi menos la media aritmética por fi, que es la que está en este sector de aquí. Se coloca en el numerador 98,57, ¿cierto? Dividido 21, y ese 21 se encuentra en la cantidad de datos, o sea, n, que es la fórmula que está ahí. Al momento de desarrollarlo, a mí me va a entregar que la desviación media me va a ser 4,69. ¿Ok? Siguiendo después con la varianza, ya que al igual que la otra tiene la misma simbología, voy a tener esa fórmula que es exactamente lo mismo que antes, muy parecido, que es la sumatoria de x sub i al cuadrado por fi dividido n, y eso restado con la media aritmética elevada al cuadrado, que es eso que está ahí. ¿Ya? Vamos a ver con un ejemplo y eso queda un poquito más sencillo. Tenemos el siguiente ejemplo, ya que es lo mismo que anteriormente me van a preguntar o me van a entregar con respecto a algunas edades, ciertos datos, ¿cierto? Que va a ser, por ejemplo, entre 10 y 20 hay una persona, entre 20 y 30 hay 8 personas, 10, 9, 8, 4 y 2, ¿ya? Y esa es, ¿cierto? La que está acá, todos esos datos, la marca de clase, que es el dato que está al medio entre los dos intervalos. Recuerden que ese numerito que está ahí, que es 42, viene siendo, ¿cierto?, el valor de n. ¿Ok? Al tener todo eso claro con los ejercicios anteriores, vamos a pasar a hacer algún cálculo pequeñito, que tiene que ver, igual que el anterior, x sub i por f sub i, que es la multiplicación entre esos dos valores. 15 por 1 me da 15, 25 por 8, 200, y así sucesivamente con todos los otros valores hacia abajo. ¿Ya? Posterior a esta, tener claro esa multiplicación, nosotros vamos a pasar a hacer la otra columna que es necesaria para encontrar el x sub i al cuadrado por fi, ¿ya? Por ejemplo, vamos con la primera, que es 225. Si yo calculo el x sub i al cuadrado, eso, ¿cierto? Que es 15 por 15, recuerden que esa es la parte fundamental de la potencia. Yo voy a tener que 15 por 15, lo voy a hacer acá, para el que no se acuerda, 15 por 15, eso me entrega el valor de 225. ¿Ya? Eso es 15 al cuadrado, 225. Y luego de eso se tiene que multiplicar, ¿cierto?, por fi, que fi en este caso, ¿ya?, fácilmente, ¿cierto?, es 1. Y 225 por 1 es 225. ¿Ya? Vamos con la siguiente, para que podamos entender bien de cómo se va a ir completando todo este cuadrito. En el siguiente me dice que son 5000, ¿ya? Yo sé que es un poco más grande, pero no es tan difícil. Si nosotros hacemos el x sub i al cuadrado, que en este caso es 25, yo voy a tener que multiplicar, ¿cierto? O hacer la calculada 25 al cuadrado, pero el que quiere multiplicar de forma manual sería ideal, ¿ya? Tengo 25 por 25, que eso es 625, ¿cierto? Y luego de eso tengo que multiplicar por f sub i, que en este caso es 8. Y si yo multiplico 625 multiplicado por 8, me entrega el valor de los 5000. ¿Ok? Perdona, aquí un poco el pulso, pero ustedes entenderán que es 5000. ¿Ok? Y así se hace con cada una de las columnas que yo tengo ahí, que es x sub i al cuadrado por f sub i. ¿Ok? ¿Por qué se preguntarán ustedes qué es necesario?
a seguir con lo siguiente, que voy a ocupar la fórmula. Yo sé, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, que para calcular la media aritmética, ¿cierto? Se ocupa esa formulita de la sumatoria de xi por f sub i partido n, que es el valor que está acá, ¿cierto? Se lo hice con blanco, con acá. Y eso se divide por la cantidad de datos, ¿cierto? Que es el que está ahí, y eso es n, lo cual se incorpora en esa y se divide cada una de ellas. Por lo tanto, me entrega el valor de la media aritmética, que es 43,33. Esa es el valor de la media aritmética en este caso. Luego de eso, nosotros vamos a ocupar la fórmula, ¿cierto? La gran fórmula que habíamos dicho desde el principio, y la vamos a desarrollar de esta forma, ¿ya? Dice, la sumatoria de x sub i al cuadrado por f sub i. Nosotros, al momento de tener todos esos datos, ¿cierto? Los vamos a sumar y me va a entregar 88.050, ¿cierto? Que se va a colocar en el numerador de esta fórmula. Luego se divide por n, ¿cierto? Y el n ya sabemos que está acá, que es 42. Luego de eso se le va a restar la media aritmética, que es 43,33 o 43,3 si ustedes lo quieren aproximar, ¿cierto? Porque es solamente un decimal después de la coma si lo quieren, al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, me dice la fórmula, y está expresado acá. Al hacer todo ese cálculo, me entrega que la varianza en este caso es 218,94. ¿Ya? Espero que le haya quedado un poquito más claro el tema de la fórmula, que yo sé que es un poco más difícil, ¿cierto? Entenderla de esa forma, es mejor expresarla en un ejercicio. Vamos con casi lo último, que es la desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Ya lo habíamos visto anteriormente en lo que tiene que ver los datos no agrupados. De igual forma, le voy a dejar la fórmula escrita acá, que es lo mismo que la varianza, pero se le agrega una raíz cuadrada. Al momento de nosotros hacer el ejercicio, ¿cierto? Y al completar cada uno de los cuadros como lo habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Que no vuelvo a explicar porque está en la diapositiva anterior. Yo voy a encontrar que la varianza, perdón, es 218,94, ¿ya? Y después acá se calcula la raíz cuadrada de ese dato y me va a dar que es el dato aproximado de 14,797. Si por alguna razón que me di cuenta que algunos alumnos me podía dejar 14 y me le hicieron la pregunta, 79, ya, y ustedes me dijeron, profesor, yo lo aproximé. Si yo lo aproximo, eso no debería encontrarse de forma correcta, porque si yo lo aproximo, me tendría que dar 14,80, ya, esa es la aproximación que tienen que hacer tanto a la décima como a la centésima, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que entregar. Si no me lo entregan de esa forma, ¿ya? Menos tiempo podrían entregar aproximado, que en este caso es 14,80, ¿ya? Pero que no hayan dudas, cualquier cosa, recuerden que la pueden hacer en el foro. Ya, chicos, y para la actividad, ¿ya? Ustedes van a tener que encontrar diferentes tipos de celdas o columnas en los gráficos, perdón, en la tabla de frecuencias, y lo van a tener que ir rellenando. Yo solamente en la actividad les voy a entregar el x sub i y el f sub i, ¿ya? Y ustedes tienen que encontrar x sub i por f sub i, x sub i al cuadrado por f sub i. Si estoy encontrando varianza de desviación media, ustedes tienen que ir viendo cuál van a ocupar, o el otro cuadro que tiene que ver con x sub i por f sub i, x menos la media aritmética con el valor absoluto, y eso multiplicado por f sub i. Recordando, ¿cierto? Encontrar todos los totales que yo voy a realizar para poder ocupar las fórmulas, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado al desarrollarlo, y les recomiendo que lo hagan de forma ordenada porque les va a servir mucho para poder realizar las fórmulas. Entonces, terminando la clase, espero que se encuentren demasiado bien en sus casas. Recuerden no salir, ¿ya? Acá yo les dejo una pequeña imagen, ¿cierto? Que ustedes tienen que considerar que la idea es que se puedan comunicar mediante la tecnología que tenemos ahora, ¿ya? Puedan estar en sus casas junto a sus familias,
resguardando la salida, haciendo lo menos posible, chicos, por favor, que los quiero de vuelta en clase a todos muy bien sanos, con sus familias, y espero que nos volvamos a encontrar luego, ¿ya? Porque se extraña el hacerles clase en el aula, estar con ustedes y poder realizar de mejor forma estas actividades. Sé que están un poco ansiosos, ¿cierto? Y un poco tediosos con todo esto y están un poco estresados, pero les pido que podamos hacer de esto lo mejor posible, ya que estamos trabajando los profesores, el equipo directivo, el colegio en general, y yo sé que también sus apoderados, dándole el ánimo necesario de la mejor forma posible, ya que es complicado tanto para ustedes como para nosotros hacer todo estos videos, ¿ya? Les mando un abrazo muy grande. Recuerden que cualquier consulta me la pueden hacer llegar al correo, ¿ya? E incluso si quieren conversar de algo, contarme algo, también no duden en preguntarme cosas de lo que se viene después o tratar de conversar mediante un correo. No se les va a cerrar la puerta con respecto a eso, chicos. Así que un abrazo, cuídense, saluden en sus casas, nos vemos.